Sí, oh Padre Celestial, es un privilegio, Señor, poder estar aquí reunidos en tu presencia, Padre, escuchando y compartiendo de tu palabra. Tu palabra es vida y es verdad, porque no hay tesoro más grande, Señor, en el mundo, Señor. Nada que se pueda comparar a tu palabra, Señor, porque es guía, porque es instrucción para nuestras vidas y la necesitamos siempre. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros. Te pedimos que bendigas este tiempo, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale. Entonces, el punto donde estamos en los estudios y estamos reflexionando y parándonos las últimas semanas es en el tema de la providencia. La providencia. Que yo cuando me acerco digo, esto, a ver, ¿por dónde va? Tuve que investigar qué significaba la palabra porque no tenía muy clara la doctrina que iba detrás. Nunca se me la habían presentado así. Luego he visto que son enseñanzas que sí, que hemos ido aprendiendo, ¿no? Muchas de ellas a lo largo de nuestra vida nos las han ido dando, pero me ha gustado poder darles un contexto, un marco, ¿vale? Me ha ayudado a entender muchas más cosas y por eso estoy muy, muy agradecido y comparto con vosotros. Entonces, un poco con la palabra esta, la providencia, la doctrina, estas enseñanzas de la providencia, lo que se quiere compartir es que es la acción de Dios, o sea, la providencia divina es la acción de Dios, de este Dios que estamos conociendo también en los estudios, una acción armoniosa y coherente con sus atributos. Entonces, con su manera de ser. Eso es muy lógico, ¿no? Porque si estamos hablando de cómo Dios actúa, de su acción, pues lógicamente tiene que ir estrechamente ligado y vinculado a su forma de ser, a su naturaleza, a sus atributos. No sería fácilmente entendible que habláramos de un Dios bueno y que en cambio actuase con crueldad y injustamente, arbitrariamente, que no fuese un ejemplo de su actuación de cómo Él es, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también no vamos a entrar porque ya sería demasiada materia, pero nos ha venido muy bien en los estudios haber hablado y profundizado anteriormente sobre sus atributos, ¿no? Porque es que queda toda la providencia de Dios, toda su acción queda enmarcada en sus atributos, en el hecho de que Él es todopoderoso, por ejemplo. Eso ayuda a entender cómo es que Él puede actuar, en el hecho de que Él es omnisciente y sabe todo, el hecho de que Él es omnipresente, el hecho de que es eterno, no tiene principio ni fin, el tiempo para Él funciona de otra manera. Entonces, nosotros, claro, esto se nos rompe la cabeza muchas veces porque es que esto del tiempo lo tenemos como muy interiorizado, ¿no? Ayer, hoy, mañana, pero plantearnos cómo es que Él vive el tiempo y sabe las cosas, que las sabe todas, que conoce no solo lo que ha pasado y lo que pasará, que esto es increíble, sino además lo que podría pasar y no pasa. O sea, que tiene un conocimiento que se nos escapa de toda la mente. Y esto integrado en una eternidad, en un presente continuo en Él, que se hace muy difícil de explicar, ¿no? Pero que adentrándonos poquito a poco, pues nos ayuda a entender cómo es que Él actúa, ¿vale? Y actúa e interactúa, porque esta manera de actuar se estudia en relación a toda su creación, ¿vale? Ya lo iremos viendo, a todo lo creado. Y nosotros somos parte integrante de eso. El mundo material, el mundo inmaterial, incluso el mundo espiritual, también los ángeles. También se estudia pues cómo Él actúa a través muchas veces de los ángeles, que sabemos que son como ministros, ¿no? Que nos sirven a nosotros. Muy bien, entonces, con su amor, siempre es otro de sus atributos y por tanto esta acción de Dios va muy, muy, muy estrechamente ligada a su amor, al hecho de que Él es justo, al hecho de que Él es santo, que es misericordioso. Dice que grande en misericordia y tardo para la ira, dice la
la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí es nuestro Dios. Y también, no solo con sus atributos, sino también va muy, muy ligada, eso lo hemos visto, con sus planes. Porque la acción de Dios va muy vinculada a lo que Él quiere hacer. O sea, a los planes que él ha preparado para este mundo, ¿no? Entonces, o sea, saber que Él es eterno y que Él nos ha creado, porque la providencia parte del hecho de que Él ha creado este mundo y a todas sus criaturas, ¿verdad? Nos ha puesto a nosotros, a las personas, nos ha creado su imagen y semejanza y nos ha puesto aquí en la tierra para gobernarla bajo su autoridad, y nos da instrucciones y guía para hacerlo bien, y en su omnisciencia y en su poder ha preparado un plan, pues con el objetivo de que las personas se puedan salvar. Y aunque sabe que no todos se van a salvar, porque este plan pasa, como veremos, por lo que ha hecho a través de Jesucristo, pero sí que su plan sabemos que no se va a frustrar, porque si no, muchas personas sí vamos a poder disfrutar eternamente con Él, ¿verdad? Porque le hemos conocido, porque nos ha ayudado a entender este hecho, ¿no? Lo que Él ha hecho para salvarnos. Entonces, así se marca un poco la providencia, desde que Él ha creado el mundo y en vistas a todo lo que hace y la forma en que lo hace para cumplir su propósito, que es salvarnos. Muy bien. Entonces, también vemos, nos hace ver esta doctrina muy claramente otros dos de sus atributos, que Él es trascendente, es soberano, está por encima de todo, controla todo de una manera que cuesta de entender para los seres humanos, pero al mismo tiempo goza de otro atributo, que es la inmanencia, que es la cercanía, ¿no? Y esto también se manifiesta en muchas acciones de Dios, ¿verdad? Y lo iremos viendo, la inmanencia, ese cuidado, porque la providencia se puede referir al hecho de que este Dios del que estamos hablando y que estamos conociendo, que ha creado todas las cosas, las cuida, como estábamos cantando ahora, las cuida, las preserva, regula. Dios regula y pone límites incluso a los hombres, y las gobierna con el fin de que se cumplan, lo que decíamos, sus planes cuando las creó. Tiene mucho sentido. Entonces, saber es muy importante en este tema, para contextualizarlo, saber por qué nos creó, ¿no? Entender esto nos ha venido muy bien, haber estudiado previamente la creación, ¿no? Lo que os decía antes, y ver que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Esto nos habla mucho del propósito de Dios, de querer relacionarse con las personas, ¿verdad? Del valor que tenemos para Él, ¿no? Y luego, a lo largo de las Escrituras, va revelándonos mejor, ¿no? Cómo es que Él quiere esta relación, ¿no? Cómo es que Él ha establecido. Pero partir de ahí nos ayuda a ver, ¿no? Este deseo de Dios, esta voluntad, este plan de tener relación con los seres humanos, de los cuales nosotros, como seres humanos, pues tenemos pues mucho que agradecer. Claro, también ha creado la naturaleza y así, y estudiaremos la relación de la providencia con la naturaleza, pero con el ser humano se introducen algunos elementos de complejidad que nos cuesta a veces incluso entender cómo es que Dios actúa, porque claro, a los seres humanos nos ha creado libres. Nos ha creado libres. Y eso introduce unas dificultades, ¿no?, lógicas para cumplir un plan, porque, claro, Dios no ha hecho el mal, pero si crea personas libres, lógicamente estas pueden elegir entre el bien y el mal, y a veces no hacemos caso de Dios. No hacemos, yo me incluyo, por supuesto, porque no hay nadie que a la perfección pueda hacer la voluntad de Dios. A veces nos resistimos y no le hacemos caso en muchas cosas, ¿no? Cada uno sabe. Y entonces,
trata de explicar, ¿no?, de profundizar en cómo Dios actúa aun a pesar de esta circunstancia, ¿no? Cómo Dios no solo es capaz de hacer las cosas buenas al principio, como lo ha hecho, sino incluso también de integrar en su eternidad y en su omnipotencia, en su poder, integrar esas acciones y esos pensamientos que no son como Él querría, para convertir eso que está mal, que igual son malos, en algo bueno. Y eso también nos habla poderosamente de Dios, del amor de Dios, ¿no? En algo bueno, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, quiere que la gente le conozca y tenga vida, quiere que nosotros también le conozcamos, y entonces actúa con este propósito, y conforme a sus atributos. Muy bien. Entonces, podríamos profundizar un poquito en relación a la naturaleza, ¿no? En cuanto a la naturaleza, hemos visto que Dios es soberano, entonces Él ha creado una naturaleza y la cuida. Es verdad que muchas veces nosotros en nuestra manera de actuar, uno de los efectos que tiene es que dañamos la naturaleza, ¿no? Y no la estamos cuidando como deberíamos, y se resiente, y cada vez está en unas condiciones más lamentables, desgraciadamente. Deberíamos concienciarnos todos un poco de hacer lo que nos toca, poner nuestro granito de arena para cuidarla en este sentido, porque tenemos este mandato también de parte de Dios de cuidar la tierra. No obstante, vemos que las condiciones mínimas de vida se mantienen, ¿vale? En parte por el esfuerzo que muchos hacen, y también de parte de Dios, que está preservándola, aunque vemos en la palabra que puede estar gimiendo, pero la preserva porque es la que establece las condiciones de vida que necesitamos, ¿no?, pues para vivir aquí, y Él, si nos está dando tiempo, como dice Pedro, para que nos arrepintamos y creamos, bien necesitaremos un lugar donde poder respirar, ¿verdad? Respirar y poder llegar a esta comprensión, conocerle y amarle y llegar a esta comprensión para entregarle nuestra vida. Pues Él cuida esta naturaleza, la preserva, ¿verdad? Y vemos que hemos visto que tiene un fin, o sea, que también en la parte, o sea, que forma parte del proceso ¿no?, que nos llevará en la otra vida, cuando Él vuelva, a un nuevo reino, donde estas dificultades que ahora hay desaparecerán, y seguro que nos gozaremos también con la naturaleza de este fin glorioso, en el que nosotros, lógicamente, somos también grandes benefactores, beneficiados, porque también nuestros cuerpos, podremos por fin, aunque ya tenemos vida con el Señor desde que le conocemos, entonces sí, es como un ya, pero todavía no, y entonces sí que ya viviremos de forma plena esta comunión con el Señor, estas vidas gozosas que Él quiere compartir con nosotros. Entonces vemos que la providencia abarca desde el principio todas las obras que ha hecho, desde el principio de la creación hasta que vuelva, y después, lógicamente, y abarca todas las cosas, las materiales, inmateriales, espirituales. Muy bien. Y también hemos estado viendo, ¿vale?, principios y formas en que Dios, para ir conociendo mejor la providencia, ¿vale?, en que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia. Vamos a leer, por ejemplo, primero en Eclesiastés capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene,
mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y ahora leemos también en Romanos como un versículo que el apóstol Pablo hace de este pasaje y que, como podéis ver, relata un poquito este principio, esta respuesta que la Biblia nos da, que Dios nos da, que Dios da al hecho, ¿no? a lo que el enemigo les dijo a Adán y Eva, ¿no? De que podríamos ser igual a Dios. Y esto está en Romanos 8, del 18 al 25, dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es que solo en Dios podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces, y en Jesús. Si es un principio que se ve a lo largo de toda la Escritura, que si buscamos gozo y la felicidad en las cosas, no lo podemos encontrar. Tarde o temprano encontramos frustración, es vanidad, porque es la respuesta de Dios, ¿no? a estos intentos a buscar felicidad fuera de Él. Y es esa respuesta, ¿no? al intento del hombre de ser como Dios. No es así. Y esto es un principio de la providencia, de la acción de Dios que se manifiesta desde el principio y hasta que Él vuelva. Aleluya. Vemos también que en su providencia, ¿vale? Y para tratar de que haya unas condiciones mínimas de orden, pues el Señor ha ordenado que nos sujetemos a los gobernantes, aunque sean malos, porque ya darán cuenta, pero sí que es una situación mucho mejor que vivir en anarquía, ¿verdad? Y esto lo vemos en Romanos 13. También el hecho de que Él, de alguna manera, deja consecuencias, ¿no? de nuestros actos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es otro principio providencial del Señor. Antes en la naturaleza también me he olvidado de decir, ¿no? que Dios actúa en la naturaleza igualmente a través de las leyes naturales, ¿vale? Como de los milagros. Entonces, sea que actúa de una forma o de otra, siempre démosle las gracias a Dios. No nos pensemos que la naturaleza pues actúa por sí sola, sino que seamos conscientes, ¿no? de que Dios está actuando tanto a través de las leyes naturales como de los milagros. Y aquí también, a través de estos principios,
el Señor también actúa y preserva orden y guarda las cosas para que se den estas condiciones de vida, ¿verdad?, que le podamos conocer. Y también, pues, lo hizo a través de la historia de Israel. Hemos estudiado cómo Dios creó el mundo y cómo lo hizo bueno, y cómo creó al ser humano y lo hizo bueno, y también creó a los animales, lo hizo todo bien, ¿no? Pero, claro, a causa de la caída, ya anunció el Evangelio. Allí, desde el principio, él ya sabía que bueno, de hecho, ya desde la eternidad podemos ver en el Salmo 40, por ejemplo, y también en otros textos, que desde antes del principio del mundo, Dios ya había preparado este plan de salvación en Cristo Jesús. Y allí lo anuncia en Génesis 3, a 3:15, voy a leerlo brevemente para refrescarlo. A Eva, después de la caída, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo referencia al sacrificio de Jesús que tenía que acontecer, ¿vale? Y que sería para salvación, ¿no? Y luego lo vemos también, vemos en la historia del diluvio, también podemos ver un anuncio, o al menos vemos por un lado que se salvaron, o sea que para salvarse, ¿verdad?, hay que confiar en Dios, como Noé y su familia. Y también vemos que las generaciones posteriores se apartaron de Dios otra vez, con lo cual no entendieron eso, no fue la manera establecida. Nos habla pues de que solo hay una manera que podamos ser salvos, que es en Jesús, ¿verdad? Es una manera de decirlo también. Y también quería, a raíz de este texto, compartir con vosotros una imagen que bien pudiera ayudarnos a entender lo que es la providencia de Dios, ¿no? Que es ese arco, el arco iris, que Dios establece después para acordarse de que no quiere volver a mandar un diluvio, ¿verdad?, sobre la tierra, porque esa no es la forma que se pueda salvar tanta gente como Él quiere, ¿verdad? Y vemos el diluvio y podemos acordarnos de Dios, de su poder, de esta promesa, ¿verdad? Y vemos que es como un arco, ¿no?, que nos da idea de esa cobertura de parte de Dios. Se difumina un poco la base y el final del arco, porque podemos asemejarlo en la historia pues a los principios, que son más lejanos y difíciles de entender, y así como por el otro lado el futuro. También vemos que en la Biblia queda como un poco más difuminado exactamente cómo será, y en esto a veces hay discusiones, aunque sabemos lo esencial, ¿verdad? Coincidimos todos en lo esencial, que es que Él vendrá a juntar, a recoger a su pueblo y para que estemos unidos todos juntos, ¿verdad? Y es una imagen viva que en su parte central, que como veremos puede hablarnos de Jesús, ¿no?, y de ese momento central en la historia en que viene Jesucristo, se hace más viva, un arco que se forma con luz, y sabemos que Dios es luz, y con agua, y Dios es agua, y siempre está ahí. A veces se ve más, otras veces no se ve, pero la presencia de Dios cuidándonos y gobernando este mundo está siempre presente, como estos componentes, la luz y el agua, en nuestra atmósfera. Muy bien. Y en esta historia de Israel, avanzando, vemos también cómo llama a Abraham, ¿vale? Y también cuando lo escoge, cuando lo llama, dice en Génesis 12, del 1 al 3, nos habla otra vez del propósito, porque dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y podemos ver en estas palabras, ¿verdad?, muy claramente el propósito de Dios, ya desde el principio, ya desde el llamamiento de Abraham, de bendecir a todas las naciones de la tierra, lo cual nos ayuda a entender, como os decía, su acción, la providencia, ¿no?, su cuidado, cómo Él hace todas las cosas, viendo su plan así establecido desde el principio, ¿vale? Esta simiente, ¿verdad?, esta de la que se nos habla, así como la que le anunció a Eva, se identifica más adelante con el Mesías. Pues la historia de Israel, entonces, hemos podido ver que se identifica y se ordena directamente por la providencia de Dios. Entonces, la nación de Israel tiene que cumplir una misión, y también vemos el fin, la cima, en el capítulo 11 de Romanos, y a pesar de muchos y de fallos de príncipes, vemos que Dios está actuando, y esa cima consiste, pues, que al convertirse al Señor, allí nos habla, ¿verdad?, que Israel será salvo y será de mucha bendición para todo el mundo. Pero hasta ahí vemos la providencia, por ejemplo, en el Éxodo, en la conquista de Canaán, en la gloria, en los reinados de David y de Salomón, y cómo el pueblo de Dios es visitado, ¿no? Venían de todas partes para ver esta gloria y este poder que tenía el pueblo de Israel y la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Pero también esta providencia se ve en el tiempo de la dispersión, cuando por consecuencia de sus maldades, eran un pueblo muy rebelde y dejaron a muchos, siempre ha habido un remanente, pero muchos se mostraban rebeldes y no hacían caso de la palabra de Dios, pues fueron dispersados, pero allí, a estas tierras lejanas, también llevaron la palabra de Dios, y eso también fue como una base para posteriormente, después de que viniera Jesús y empezara a expandirse el Evangelio, tuvieran una base potente y buena para entender quién era este Jesús. El Jesús de estos escritos les estaba hablando, porque en Jesús hay el cumplimiento de muchas profecías, ya sabemos, del Antiguo Testamento. Y es una tierra bendita, porque es la que ha abrigado el nacimiento de nuestro Señor. Y aún crucificándole, estaban cumpliendo esas profecías. Aleluya. Entonces vemos que todo estaba dentro del plan de Dios, de toda la historia del pueblo de Israel. Sus profetas, ellos les llamaban a muchos anteriores, porque eran conscientes de que eran situaciones reales. Lo que les explicaban formaba parte de su historia, y también vemos que en las cosas que la palabra se fija, ¿no?, en si los reyes eran buenos o malos, en principios morales, trataba de trasladarles principios morales. Y esto, o sea, el hecho de que Dios no nos deje huérfanos, al contrario, que siempre nos esté instruyendo y dando consejo y guía, forma parte de la providencia, y lo vemos claramente en estos escritos. Podemos ver que actúa a través de siervos que sí que le entienden y que vemos que predominantemente le han hecho caso y le han conocido, como Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, etc. Pero también a través de instrumentos, pues, muy, muy defectuosos, de personas que no mostraron tantas virtudes, como Jefté y Sansón. ¿Cómo actúa Dios? A través de reyes malos que no le hacían caso, como Acab, o como hemos dicho ahora, también a través de reyes que tenían un corazón sensible, como David, aunque también pudieran fallar. Y cómo actúa también a través de naciones que sirven de castigo, de herramientas en sus manos para castigar cuando Israel no se portaba bien,
no estaba haciéndole caso, y también para, pues como hemos visto antes, ¿no? Para este propósito de dar a conocer su palabra entre otros pueblos, también así en la dispersión, ¿vale? Muy bien. Pero como comentábamos, el momento crucial de la manifestación de la providencia de Dios es en Cristo, ¿eh? De hecho, las profecías del Antiguo Testamento a donde apuntaban también era a su venida, a la venida de Cristo. Y cuando Él viene, nos trae la luz de parte del Señor, la luz de la salvación de Dios. En Isaías 49, 5, 6 estaba profetizado. Isaías 49, aquí. Por ejemplo, para tomar un ejemplo. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Decidme si no era como muy evidente el propósito de Dios de llevar salvación por todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas. Aleluya. Este es nuestro Señor. Así, la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo constituyen el eje, o sea, el punto central de toda la acción de la providencia, ya que a través de su venida y de sus obras, Dios se reveló a los hombres en Jesucristo, la persona del Verbo encarnado, y satisfizo todas las demandas de justicia de nuestro Dios. Porque no podemos olvidar que las personas cometemos pecados, y ese pecado, la paga del pecado, según la Biblia, es la muerte. Y esa era nuestra situación, un grave problema porque no hay manera que nosotros lo podamos resolver. Y en Jesucristo Dios satisfizo todas las demandas de justicia, ¿verdad? Para que pudiéramos ser salvos, para que su gracia pueda fluir sin estorbos para la bendición de todo aquel que quiere. Y también lo hemos podido, la podemos ver, su obra, además de en el momento de la cruz, donde está satisfaciendo también por el hecho de que, como hemos cantado, resucitó, y hizo ciertas todas estas promesas, al resucitar por nosotros. Como Cristo también, como Maestro, enseñó. Él nos habló de la providencia general, porque, por ejemplo, cuando dijo en Mateo 5:45, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, ¿vale? Y también nos habla del cuidado. La Biblia nos habla de ese cuidado amoroso, que ni un pelo se nos cae de la cabeza sin que Él lo sepa. Esto es providencia. Siguiendo con el repaso, lo hemos visto en la historia, sobre todo en la de Israel, lo vemos ahora que llegó Cristo en el punto central. Este punto central nos muestra pues otra imagen, además de la que hemos visto del arco iris, nos muestra la imagen de la cruz, como Dios, que es soberano y trascendente, pero ha decidido revelarse a las personas y bendecirnos a todas, y este símbolo también es precioso para el de la cruz, para ver este amor y esta acción de Dios a lo largo de los siglos. Y la vemos a continuación. Otro momento muy importante es cuando viene el Espíritu Santo, y esto nos lo relata los Hechos de los Apóstoles, y allí hemos visto y podido recordar también y profundizar en el hecho de que cualquier cosa, o sea, que Dios estaba dirigiendo las cosas que pasaban, ¿verdad?, para cumplir este gran plan de dar a conocer el Evangelio, y aunque vinieran sufrimientos,
como el de Esteban y tal. Fijaos en el caso de Esteban, cómo ese sufrimiento tan grande y hasta el martirio llevó a que la Iglesia saliera y empezara a predicar el Evangelio por todas partes, ¿no? La imagen de Cristo también es muy reveladora de lo que decíamos, ¿no? De cómo Dios, o sea, el crimen más grande de la humanidad, el asesinato de Cristo Jesús, cómo lo transforma en el hecho más precioso, ¿verdad? El hecho que justifica, como decíamos, que trae vida a aquel que cree en él. Aleluya. Muy bien, esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 3, 23, si no recuerdo mal. Vamos a buscarlo, a ver si lo digo bien. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que lo sabía porque formaba parte de este plan desde el principio, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Para traernos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Todo lo que pasaba era entendido por los discípulos como parte de la providencia de Dios. Si tanto el martirio de Jacob o el de Esteban como el hecho de la liberación de Pedro, que también al mismo tiempo que pasaba lo uno, que pasó lo del martirio de Jacob, un ángel libera a Pedro porque Dios consideró que era útil para la obra, ¿verdad? Que fue una buena herramienta para el crecimiento de la Iglesia. Y vemos que todo, aunque fueran circunstancias difíciles, Dios los hermanos entendían, esos primeros creyentes entendían que formaba parte de la providencia y del cuidado de Dios y de la voluntad de Dios, ¿vale? Muy bien. Y también en las epístolas, en las cartas posteriores, vemos, ¿no?, un montón de situaciones que se van dando, pero que a través de todas ellas Dios está haciendo como un tapiz, ¿verdad? Y la gente está entendiendo que Dios está obrando en sus vidas. A veces son situaciones agradables y gozosas, ¿no? Y son hilos de oro y colores vivos. Otras veces son situaciones de sufrimiento y de dolor difíciles que tampoco nos cuesta entender más, y son hilos negros y oscuros, ¿no? Pero a través de todos, Dios está formando un tapiz precioso, que es el de nuestras vidas y el de su plan, ¿verdad? Y se va formando poquito a poco, porque hemos visto también que Dios tiene un plan para la humanidad, ¿verdad?, que se va cumpliendo, pero también tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todo lo que pasa, Él, en base a un principio que también es providencial, está tejiendo este tapiz. En Romanos 8:28 dice este principio: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿vale? De parte de Dios se revela este propósito de amor, que haya reflejo en los corazones de los creyentes, ¿vale? Entendiendo, ¿no?, que todo lo que pasa es para nuestro bien, genera una confianza, ¿verdad?, y un gozo que nos ayuda a sobrellevarlo, a seguir confiando, que renueva nuestra fe para no desfallecer, ¿no?, que es lo que el enemigo querría, que desfalleciéramos y que dejáramos de admirar este plan, este amor tan grande de nuestro Salvador. Aleluya. Es increíble cómo Él va actuando. Y hemos visto ya finalmente, y acabando, también esta providencia, lo veíamos esta mañana, esta providencia, cómo actúa también, por ejemplo, a través de la oración. O sea, a través de la palabra ya hemos visto que nos está proveyendo guía continua desde el principio, pero también a través de la oración, en esta comunicación que se establece cuando oramos, ¿vale? Y nos podemos preguntar, ¿y por qué
Si Él ya sabe, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué nos pide que oremos si Él ya sabe todo, ¿no? Y conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Pero cómo a través de ella, y teniendo en cuenta además, ¿no? Esto es muy bonito, lo hemos aprendido, que claro, nos cuesta imaginar cómo es Dios a veces, el hecho de que sea eterno. Pero si nos esforzamos y vemos que Él es capaz de separar este tiempo para nosotros y de diseñar nuestro plan, teniendo en cuenta lo que le hemos pedido, ya no reaccionando, sino incardinando esas peticiones y nuestras acciones en el plan para hacer de ello algo bello y con este fin precioso que es el de la vida plena y gozosa con Él eternamente. Entonces la oración se convierte en una pieza clave, ¿verdad?, de comunicación con Él, como cuando con la familia, los padres, pedimos a nuestros hijos poder hablar y se crea una comunicación natural, buena, sana y necesaria para el crecimiento nuestro y el fortalecimiento de la familia, ¿no? Pues también la oración, desde esta perspectiva de la providencia de Dios, es una pieza clave y fundamental. Y no sé, esta era básicamente las ideas y enseñanzas que quería transmitiros de parte del Señor. Espero que haya sido de mucha bendición el ser conscientes, ¿no?, de su gran amor, ¿no?, de cómo este amor mueve sus acciones, cómo quiere ayudarnos, bendecirnos, ayudarnos, transformarnos, ¿verdad? Cómo lo ha hecho desde el principio. La confianza que genera ser conscientes de esta acción, que no pasan las cosas porque sí, sino que Él está detrás y cuidando y convirtiendo, aun a pesar de las dificultades y los sufrimientos, convirtiendo esas situaciones en algo que nos puede ayudar. Estas enseñanzas pienso que son muy importantes para nosotros. No estamos poniendo nuestra fe en un Dios caprichoso, ni arbitrario, ni injusto, sino que la estamos poniendo en un Dios bueno que quiere lo mejor para esta humanidad, que sabemos que su plan se va a cumplir, porque no hay nadie que se le acerque a la suela de los zapatos. Él es el ser más poderoso que hay y se ríe, dice Proverbios, se ríe de las naciones que idean cosas porque nada puede alterar su plan. Este plan se cumplirá. Entonces tenemos que tener confianza cuando vengan dificultades, cuando vengan problemas, de que Él está por encima de todo y al mismo tiempo desciende para ayudarnos, se hace presente en las situaciones más dolorosas, cuando vemos que ha enviado a su propio Hijo a sufrir y a morir por nosotros, que es consciente de lo que es el sufrimiento, lo ha sufrido también Él. Hay teólogos que dicen que Dios no sufre, pero vemos que Cristo sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros también, una vez más. Y todos estos hechos en la historia y en nuestra vida, con este propósito, que vayamos entendiendo que pronto llegará el día, ¿verdad?, que podremos estar plenamente, gozosamente con Él, y esto nos llena de esperanza, de gozo, de confianza en Él. Amén, hermanos. Muchas gracias.